elegido. Si ignoras lo que estoy a punto de decirte, no te atrevas a culpar a Dios más tarde. No digo esto para asustarte. Lo digo porque este mensaje es un aviso de emergencia espiritual con tu nombre escrito en él. Este no es un video aleatorio que el algoritmo te lanzó a la cara. Esto no es contenido. Esto es una citación. El cielo está tocando a la puerta de tu vida y diciendo: si sigues viviendo como si nada estuviera pasando en el espíritu, no me preguntes después por qué nada cambió en tu casa, tus finanzas, tus emociones o tu futuro. Dios mismo te está persuadiendo, casi rogándote: no pases de largo, no endurezcas tu corazón. Escúchame ahora, para que no me acuses después. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Él ya te conocía y te apartó para algo específico. No eres simplemente otra persona tratando de sobrevivir este mes. No eres aleatorio. No eres un accidente de tu línea familiar. Eres alguien a quien el cielo está tratando de despertar ahora mismo. ¿Sabes por qué esto te impacta? Porque estás cansado. Cansado de cargar más que todos los demás. Cansado de ser el que se preocupa por el dinero, el que absorbe el drama emocional, el que está despierto por la noche mientras todos los demás duermen. Miras a tu alrededor y piensas: ¿por qué siempre soy yo el fuerte? ¿Por qué tengo que mantener todo unido? ¿Por qué parece que todo cae sobre mis hombros? Escúchame, eso no es solo personalidad y no es solo mala suerte. Esa es una señal de llamado. Ese peso que sientes no es solo presión. Es evidencia de que el cielo te marcó como una columna, un proveedor, un fundamento en tu familia. En el reino de Dios, un proveedor no es solo el que gana el cheque, es el que protege el destino, el que se para en la brecha, el que cubre la casa en oración, el que mantiene la línea cuando el infierno empuja contra tu linaje. Y ahora mismo, Dios te está diciendo: deja de llamarte víctima de esto, empieza a verte como a quien yo estoy entrenando. Todo este mensaje se trata de ese llamado, ese rol, esa responsabilidad y el futuro que depende de tu respuesta. Así que antes de ir más lejos, quiero que te pongas de acuerdo con el cielo públicamente. Si algo en ti ya está ardiendo, quiero que escribas 777 en los comentarios como una señal de que estás diciendo: Señor, estoy escuchando. Declara una frase de fe, dale me gusta, suscríbete y comparte esto con al menos una persona que sepas que también está cargando demasiado. Ese simple acto es tu primer paso de obediencia en este mundo. Estás diciendo: no ignoraré esto. Elijo escuchar y caminar con lo que Dios está a punto de mostrarme. Hablemos de lo que realmente sientes, no de las frases religiosas que has escuchado. Te despiertas algunos días y el primer pensamiento que golpea tu mente no es un versículo de la Biblia, es un suspiro. Aquí vamos de nuevo. Otra factura, otra crisis, otro drama familiar, otro colapso emocional que tienes que mantener unido. Ves a otras personas vivir ligeras, despreocupadas, sin molestias, y te preguntas: ¿por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué soy yo el que tiene que madurar primero, sacrificarse primero, pensar a largo plazo mientras todos a mi alrededor juegan juegos a corto plazo? En el fondo, has hecho preguntas que no te atreves a decir en voz alta. Dios, ¿por qué tengo que ser el fuerte? ¿Por qué me toca la carga más pesada? ¿Por qué soy yo el que tiene que disculparse para mantener la paz? El que tiene que trabajar extra para cubrir lo que otros desperdician, el que no puede desmoronarse porque si yo caigo, todos caen. Miras tu historia. Fuiste el que tuvo que madurar demasiado pronto, el que vio la disfunción en tu casa y pensó: esto no puede seguir así, incluso cuando a nadie más parecía importarle. Has sido el basurero emocional, el respaldo financiero, el contacto de emergencia para personas que nunca preguntan: ¿y tú, cómo estás realmente? Y en algún lugar del camino, tu corazón comenzó a susurrar: esto no es justo. Déjame decirte, Dios no está ofendido por esa pregunta, Él la está respondiendo.
Esa sensación de que todo cae sobre mis hombros no es solo trauma y no es solo un patrón de mala personalidad. Es también un indicador profético de cómo el cielo ve tu posición. Espiritualmente, estás parado en un lugar donde la mayoría de las personas en tu familia nunca han estado. Sientes el peso porque estás en un nivel diferente de responsabilidad. Piensa en David. Cuando el profeta Samuel vino a la casa de Isaí para ungir a un rey, nadie pensó siquiera en David. Estaba en el campo, haciendo el trabajo sucio, agotador y solitario que nadie veía y nadie celebraba. Pero allá afuera, en el lugar olvidado, estaba matando leones y osos mientras todos los demás se quedaban adentro. Cuando se paró ante Goliat, no se volvió valiente repentinamente en ese momento. Había estado cargando batallas solo durante mucho tiempo, cuando nadie aplaudía y nadie ayudaba. ¿No te suena familiar? Manejas peleas privadas para que otros no tengan que enfrentar desastres públicos. O mira a José. Sus propios hermanos no podían soportar la gracia y los sueños en su vida. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y, más tarde, fue arrojado a prisión por algo que no hizo. Desde afuera parecía rechazo, traición, abandono, pero desde la vista del cielo estaba siendo posicionado para administrar comida para naciones. Él era quien cargaría la sabiduría y la estrategia que salvaría no solo a Egipto, sino a su propia familia. El peso que cargó en secreto fue el entrenamiento para la responsabilidad que cargaría en público. No estás loco por sentir que cargas más. Estás leyendo la descripción de tu propio trabajo espiritual sin darte cuenta. El enemigo quiere que interpretes ese peso como castigo, como injusticia, como prueba de que Dios te olvidó. Pero hoy el Espíritu Santo está cambiando ese guión. Esa presión es evidencia de que has sido colocado en una posición de mayor rango en la estructura espiritual de tu familia y tu entorno. No solo estás reaccionando al caos, estás destinado a redefinir cómo se ve lo normal para todos los que vienen después de ti. La razón por la que siempre tienes que ser tú es que Dios te está confiando algo que no podía confiar a cualquiera. Allá afuera en el mundo, la gente piensa que un proveedor es solo el que trae el cheque a casa, el que tiene su nombre en el contrato. Esa definición es verdadera, pero es diminuta comparada con lo que el cielo está señalando en tu vida. En el reino de Dios, un proveedor no es solo la persona que paga las facturas, es quien sostiene el techo espiritual para que nadie más se ahogue. Es quien protege el destino, no solo el dinero. Es quien se interpone entre su familia y las cosas que quieren aplastarlos. Un proveedor a los ojos de Dios es quien se levanta cuando nadie ve y dice, no en esta casa, no en este linaje, no bajo mi guardia. Esto no se trata solo de ganar ingresos, esto se trata de cargar una asignación. Cuando el infierno empuja contra tu familia, tú eres el que está parado en la puerta. Cuando el miedo, la adicción, la confusión o los patrones generacionales intentan repetirse, tú eres quien el cielo espera que se levante y diga, esto se detiene aquí. Por eso, esto es tan serio. No estás solo cansado, estás bajo ataque porque eres un portero. No eres solo el responsable, eres un ancla en el espíritu. El futuro de tus hijos, tus hermanos e incluso personas que aún no han nacido está siendo moldeado por cómo manejas este rol. Eso no es para aplastarte. Eso es para despertarte a cuán crítico eres en el plan de Dios. Mira a José. No era solo un hombre trabajador que tuvo suerte en un país extranjero, estaba cargando planos del cielo. Mientras todos los demás vivían día a día, Dios le dio la sabiduría para pensar en años, para ver la hambruna antes de que llegara, para construir sistemas de almacenamiento de grano para que cuando llegara una crisis, hubiera pan. En cada etapa, José parecía la víctima, el hermano pequeño que nadie respetaba, el esclavo sin derechos, el prisionero falsamente acusado. Si lo hubieras visto en el pozo o en la prisión, habrías dicho, la vida de este hombre está arruinada.
Pero detrás de escena, Dios estaba moldeando la mente y el corazón de un proveedor, un hombre que podía manejar el peso de alimentar naciones y preservar a la misma familia que intentó destruirlo. El mismo hombre que fue desechado se convirtió en aquel a quien sus hermanos tuvieron que acudir por pan. Ese es el nivel de responsabilidad del que estamos hablando. Dios quiere usarte de maneras que no solo mantendrán tu casa viva por una semana, sino que cambiarán la dirección de toda tu línea por generaciones. Y para eso, Él debe construir en ti una capacidad tipo José. Piensa en Moisés. No pidió liderar una nación, no se sentía calificado. De hecho, discutió con Dios sobre sus debilidades, su incapacidad para hablar bien, su miedo a volver al lugar de su trauma. Desde su perspectiva, era un fugitivo con un pasado desordenado, viviendo una vida tranquila y oculta en el desierto. Desde la perspectiva de Dios, él era el único hombre que había preparado para confrontar a Faraón y romper las cadenas de todo un pueblo. Moisés no solo era responsable de sí mismo, fue llamado a cargar los clamores de generaciones que habían muerto como esclavos, a pararse frente a estructuras de poder y declarar: «Deja ir a mi pueblo». Así es como se ve un proveedor en el espíritu, alguien en quien Dios confía para cargar el peso de muchos, incluso cuando se sienten totalmente no calificados. Puedes mirar tu propia vida y ver vacilación, miedo, errores y fracasos. Dios mira y ve a alguien a quien puede enviar a lugares oscuros para sacar a otros. Incluso hoy, algunas personas nunca orarán por sí mismas, nunca buscarán a Dios por sí mismas, nunca lucharán por su propio futuro. El cielo cuenta contigo para pararte en la brecha por ellos. Deja que esto se acerque más. Imagina a una mujer trabajando en 2 empleos, cargando la carga emocional de toda su familia. Su esposo es adicto, sus hijos están confundidos y rebeldes, y sus parientes están absortos en sus propios problemas. Ella ya se despierta por la noche, con lágrimas en su almohada, susurrando: «Dios, si eres real, algo tiene que cambiar». Ella no es perfecta, se cansa y se enoja y a veces quiere huir, pero en lugar de solo quejarse, comienza a orar. Comienza a bendecir su hogar en lugar de maldecirlo. Comienza a renunciar a los patrones que vio en sus padres y abuelos. Se niega a normalizar los gritos, la violencia, la infidelidad y el caos. Lentamente, año tras año, las cosas comienzan a cambiar. Su esposo toca fondo y finalmente clama a Dios. Sus hijos tropiezan y vagan, pero eventualmente regresan con testimonios y llamados propios. En la superficie, la gente dirá: «Tuvieron suerte o se les pasó con la edad». Pero en los registros del cielo, Dios señalará a esa mujer y dirá: «Ella fue la proveedora en esta casa. Ella luchó por ellos cuando ni siquiera sabían que estaban en una guerra». Esa mujer eres tú en una historia diferente. Podrías ser una madre, un padre, un hermano, un amigo, un líder o un empleado. Tu título en este mundo puede ser cualquiera, pero en el espíritu estás cargando una función: guardar, interceder, tomar responsabilidad, traer sabiduría, ser el primero en tu línea que dice sí a Dios a un nivel serio. Por eso los ataques son intensos, por eso la presión se siente injusta. El enemigo no solo va tras de ti, va tras los muchos que serán salvos, sanados y liberados porque tomaste tu lugar. No eres pequeño, tu obediencia no es pequeña, tus oraciones en medio de la noche no son pequeñas. En el reino invisible estás parado en la línea del frente de una batalla sobre destinos. La pregunta no es si eres importante, la pregunta es si aceptarás este rol completamente o seguirás tratando de vivir como si tu vida no tuviera peso. Hoy Dios está confrontando esa mentira. Eres más que un sobreviviente, eres más que un ayudante. Eres aquel en quien Él confía para proteger y liberar el destino de tu casa. Hablemos de por qué tu camino se siente mucho más difícil que el de los demás,
y por qué eso no es una crueldad aleatoria, sino una asignación aterradoramente seria. Imagina un edificio enorme en medio de una ciudad. La gente pasa y toma fotos del vidrio, el diseño y las luces por la noche. Admiran la altura, el estilo y la vista desde los pisos superiores. Casi nadie se detiene, se agacha en el suelo y dice, «¡Guau, qué cimientos tan increíbles!». Pero si esos cimientos son débiles, no importa cuán hermoso sea el edificio. Una sacudida, una tormenta, una grieta invisible, y todo colapsa. En el espíritu, tú eres ese fundamento. Otros pueden ser la parte visible de la familia, la historia de éxito llamativa, a quien todos alaban. Pero tú eres a quien Dios le pide que cargue el peso que nadie más ve. Por eso esto es tan serio. Cuando un fundamento falla, no falla solo. Derriba todo lo que descansa sobre él. Por eso Dios no construirá tu vida sobre terreno poco profundo. Él ama a tus hijos demasiado. Ama a la próxima generación demasiado. Ama a todo tu linaje demasiado para dejarte permanecer débil, superficial y fácil de sacudir. Así que Él cava más profundo contigo. Él va más abajo. Expone grietas y dolor y patrones que otros ignoran. Permite que la presión golpee tu vida porque está probando lo que hay debajo. Esto no es porque disfrute viéndote luchar. Es porque tiene la intención de poner muchas vidas encima de lo que está construyendo en ti y se niega a dejarlas caer. Jesús habló de esto de una manera muy directa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Dijo que hay dos tipos de constructores. Uno construye su casa sobre la arena, el otro sobre la roca. Cuando viene la tormenta, no si viene, sino cuando viene, la casa sobre la arena colapsa, y su ruina es grande, pero la casa sobre la roca permanece. La parte impactante es que ambas casas pueden verse bien por fuera. Ambas pueden incluso escuchar la palabra de Dios. La diferencia es la obediencia y la profundidad. La diferencia es donde descansa el peso de su vida. Dios no se contenta con que seas un constructor de arena. Te está forzando hacia la roca, hacia la profundidad, hacia la obediencia que te cuesta algo. Por eso tus tormentas se sienten violentas. Por eso tus pruebas se sienten extremas. Él no está decorando tu vida, la está reforzando. Esto explica por qué tu sufrimiento a menudo parece venir en olas cuando todos los demás simplemente navegan tranquilos. Miras a tu alrededor y ves a personas con raíces superficiales prosperando casualmente, festejando, descuidadas con sus elecciones, y piensas, ¿por qué se salen con la suya mientras mi vida está bajo un microscopio? Escucha esto claramente, porque ellos no están cargando lo que tú estás cargando. No estás siendo medido por el mismo estándar porque tu impacto futuro no está en la misma escala. Cuanto más cargue un edificio, más profundos deben ir los cimientos. Cuantas más vidas Dios pretenda tocar a través de ti, más insistirá en fortalecer lo que nadie más puede ver. Esto no es favoritismo, es responsabilidad. Es aterrador, pero también es un honor. Déjame darte una imagen. Imagina que eres el primero en tu familia en tomar a Dios realmente en serio. Eres el primero en decir no a la corrupción, en romper con ciertas adicciones, en rechazar las aventuras y el abuso que todos han normalizado. Al principio, tu vida parece peor, no mejor. Las puertas se cierran, la gente te malinterpreta, algunos incluso te acusan de ser arrogante o demasiado santo. Financieramente es difícil, espiritualmente es agotador, es guerra. Estás cargando el choque del cambio del que todos los demás eventualmente se beneficiarán. Ese choque, esa resistencia, es lo que siente el fundamento cada vez que un edificio se eleva más alto. El peso presiona hacia abajo para probar si puede manejar una mayor capacidad. Cuando decides, esta locura termina conmigo, te conviertes en el punto de colisión entre viejos patrones y nuevas posibilidades. Esa colisión duele, sacude todo,
Pero mientras sientes el dolor, el cielo te está mirando y diciendo, aguanta, no te rompas, te estoy reforzando. La Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa no es una cita bonita para una tarjeta de felicitación, es un manual de construcción. La tribulación es la presión sobre el fundamento. La paciencia es la decisión de no huir del proceso. La prueba, o el carácter probado, es la estructura reforzada dentro de ti. Y la esperanza es lo que llena las habitaciones de la casa, cuando las generaciones después de ti caminan sobre pisos que pagaste con lágrimas. Tus lágrimas no se desperdician, tus noches solitarias no se desperdician, tus batallas secretas no se desperdician. Cada vez que eliges perdonar en lugar de amargarte, viertes concreto en ese fundamento. Cada vez que eliges la obediencia en lugar del compromiso, estás clavando otro pilar en la roca madre. Cada vez que vuelves a Dios después de caer, en lugar de quedarte en la vergüenza, estás probando que tu casa no colapsará en la primera tormenta. Esto es de vida o muerte, no solo para ti, sino para aquellos que se pararán donde estás parado ahora. Así que la próxima vez que te sientas tentado a decir, Dios, me estás castigando, quiero que escuches otra frase levantándose en tu espíritu. Dios, me estás preparando porque planeas construir algo pesado sobre mi vida. Tu camino es más difícil porque tu llamado es más pesado. Tu fuego es más caliente porque tu fundamento es más profundo. No estás bajo un ataque aleatorio, estás bajo una construcción intencional. Hay momentos en que el peso sobre tu vida ha sido tan aplastante que la única oración que podías formar era, Dios, ¿qué hice mal? ¿Por qué me estás haciendo esto? Puede que no lo digas frente a otros creyentes, pero en los lugares tranquilos, en el baño con el agua corriendo o en tu auto con la música alta, te has preguntado si Dios te está castigando. Ves a personas que apenas piensan en Él viviendo vidas más fáciles y ligeras y piensas, ¿cómo tiene sentido eso? Lo estoy intentando, estoy orando, estoy luchando y de alguna manera mi camino se siente más oscuro. Necesito que escuches esto con todo lo que hay en ti. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Eso no hace que el dolor sea menos real, pero cambia el significado de ese dolor. El castigo mira hacia atrás y dice, hiciste esto, así que te estoy lastimando. La preparación mira hacia adelante y dice, estoy construyendo algo en ti debido a lo que cargarás. El castigo intenta acabar contigo. La preparación intenta equiparte. No estás en una prisión, estás en un campo de entrenamiento. A menudo, el entrenamiento se siente más duro que el castigo, porque el castigo puede ser rápido, pero el entrenamiento es implacable. Un soldado en entrenamiento básico podría preguntarse si el comandante lo odia. ¿Por qué todo el correr, los gritos, las noches de insomnio, los ejercicios imposibles? Pero el comandante no está enojado, está consciente, sabe que la guerra viene y a las balas no les importan tus sentimientos. La dureza del entrenamiento es misericordia disfrazada, porque cuando llega la verdadera batalla, lo que una vez se sintió cruel se convierte en lo mismo que te mantiene vivo. Espiritualmente, eso es lo que te ha estado sucediendo. La Escritura dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Un poderoso gigante no cría personas débiles, frágiles y fáciles de romper. Él cría guerreros. Responde a tus lágrimas, pero también responde a tu destino. Él ve quién te necesitará dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando se hundan o sobrevivan dependiendo de si tú te mantuviste firme hoy. Por eso, en algunas oraciones, querías que Dios respondiera quitando la presión. Él respondió, en cambio, fortaleciendo tu espalda. Piensa en cuántas veces casi te diste por vencido, casi te alejaste de tu fe y casi dejaste que la amargura endureciera tu corazón por completo. Sin embargo, de alguna manera, en medio del colapso, algo dentro susurró, levántate,
una vez más. Esa no fue tu personalidad, esa fue la mano de Dios negándose a dejar que tu historia terminara en derrota. Eso es preparación. Déjame pintarte una imagen. Imagina a alguien que ha vivido toda su vida bajo la vergüenza y la carencia. Crecen escuchando: nunca tenemos suficiente, estamos malditos, nada bueno dura en esta familia. Toman malas decisiones, repiten los patrones que vieron y por un tiempo parece que se convertirán en otro eslabón más en la misma cadena rota. Entonces un día encuentran a Dios de una manera real, no a través de la religión, sino a través de una profunda convicción de que Él los está llamando más alto. Todavía luchan, todavía caen, pero lentamente comienzan a cambiar su respuesta. Cuando se sienten tentados a hablar maldiciones sobre su vida, se obligan a hablar bendiciones. Cuando quieren volver a los viejos mecanismos de defensa, se arrastran a la presencia de Dios en su lugar. Es desordenado, no es bonito, y la mayor parte sucede en privado, donde nadie aplaude. Desde afuera, algunas personas dicen: están siendo castigados por su pasado, pero el cielo ve algo más. Un fundamento siendo reconstruido, un guerrero siendo entrenado, un líder siendo formado en el fuego. Años más tarde, sus hijos no conocerán la profundidad de la oscuridad por la que caminaron sus padres. Vivirán en una atmósfera diferente, tomarán decisiones diferentes, soñarán sueños diferentes. Lo llamarán normal, pero solo será normal porque alguien eligió interpretar su dolor como preparación en lugar de castigo. Ese alguien puede ser tú. Por eso, la forma en que interpretas tu sufrimiento es tan seria. Si crees que estás siendo castigado, retrocederás, te esconderás, te resentirás con Dios y eventualmente te desconectarás de aquel que está tratando de equiparte. Pero si eliges ver tu dificultad como entrenamiento, te inclinarás, harás preguntas diferentes y recibirás una fuerza diferente. En lugar de «¿Por qué me estás haciendo esto a mí?», comenzarás a orar. ¿Qué estás construyendo en mí? ¿Para qué me estás preparando? ¿Qué quieres que aprenda aquí para que nunca tenga que repetir este ciclo? Ese cambio no es una inspiración suave, es una línea en la arena. Es la diferencia entre volverse amargado y volverse inquebrantable. No estás en estas batallas porque Dios te odie. Estás aquí porque Él te confía algo que no podría poner sobre todos los demás. Y ahora, toda tu mentalidad tiene que ponerse al día con esa realidad. Si el enemigo no puede detener tu llamado, intentará distorsionar tu mentalidad hasta que te sabotees a ti mismo. Por eso tus pensamientos sobre ti mismo, tu rol y tu futuro no son un asunto secundario, son un campo de batalla. La forma en que piensas está de acuerdo con el plan de Dios o entrega tu autoridad a la oscuridad. Así que hay algunos cambios que no puedes posponer más. Esto no es autoayuda, esto es supervivencia para tu asignación. El primer cambio es este: debes pasar de ¿por qué soy yo? A soy yo porque soy llamado. Mientras sigas preguntando ¿por qué yo?, de una manera amarga, te mantienes en un tribunal donde acusas a Dios. Pero cuando dices soy yo porque el cielo me confió esto, sales de ese tribunal y entras en el campo de batalla donde realmente tienes poder. ¿Por qué yo? Mira hacia atrás y busca a alguien a quien culpar. Soy yo, mira hacia adelante y busca gracia para permanecer. Cuando David enfrentó a Goliat, podría haber preguntado, ¿por qué soy el único que da un paso al frente? En cambio dijo, no hay una causa. Reconoció que había una razón por la que su corazón se agitaba cuando todos los demás estaban congelados. Ese eres tú. Las mismas situaciones que hacen que otros se encojan de hombros te inquietan a ti. Eso no es aleatorio, es una asignación. El segundo cambio es de soy una víctima de todo esto a soy un líder siendo entrenado a través de esto. El pensamiento de víctima dice, la vida me sucede a mí y no hay nada que pueda hacer. El pensamiento de líder dice,
La vida me golpea, pero Dios está usando incluso esto para afilarme. El pensamiento de víctima espera rescate. El pensamiento de líder escucha instrucciones. Una víctima dice, estoy aquí porque la gente es terrible. Un líder dice, estoy aquí. La gente puede haberme fallado, pero ahora necesito la estrategia de Dios. José tenía todo el derecho de llamarse víctima, traicionado, vendido, falsamente acusado, olvidado, pero en cada lugar sirvió, aprendió, permaneció fiel. Por eso, cuando llegó el momento, estaba listo para gobernar. No puedes ser entrenado como gobernante mientras insistas en pensar como una baja permanente. Esto no es para minimizar tu dolor, es para negarte a dejar que tu dolor defina tu identidad. El tercer cambio es de solo estoy tratando de sobrevivir a estoy llamado a multiplicar. Muchos de ustedes viven en modo de supervivencia porque eso es todo lo que han visto. Pagar las facturas, apagar incendios, pasar el mes. Pero un proveedor en el reino no es solo alguien que sobrevive a la escasez, es alguien que aprende a administrar y multiplicar. En la parábola de los talentos, el amo no aplaudió al siervo que enterró lo que le dieron. Lo llamó siervo malo y negligente, no porque fuera inmoral, sino porque se negó a multiplicar lo que se le confió. Así de serio es Dios sobre la multiplicación. No eres solo responsable de arreglártelas, eres responsable de hacer crecer lo que Él ha puesto en tus manos, tus finanzas, tus dones, tu influencia, tu sabiduría. Sobrevivir es el piso, no el techo. Estás siendo entrenado para pensar en términos de aumento, no solo de control de daños. El cuarto cambio es de solo veo mi propia vida a estoy pensando en términos de generaciones. Si solo piensas en esta semana o este año, todo se siente insoportable y sin sentido. Pero cuando te das cuenta de que tu obediencia está tendiendo vías para hijos y nietos que tal vez nunca conozcas, el peso adquiere un significado santo. A Abraham se le dio una promesa que fue mucho más allá de su propia vida. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su liderazgo abrió el camino para que toda una nación entrara. De la misma manera, algunos avances por los que luchas ahora no son solo para ti, son para nombres y rostros que aún no has visto. Cuando resistes la adicción, cuando rechazas la corrupción, cuando bendices en lugar de maldecir, estás escribiendo una historia diferente para tu linaje. No puedes permitirte pensar en pequeño cuando el cielo está pensando en siglos. El quinto cambio es de todo depende de mí a Dios. Es la fuente, yo soy el canal. Este podría ser el más crucial. Mientras creas en secreto que eres el proveedor final, te ahogarás bajo la presión. Eres un mayordomo, no un Dios. Eres un vaso, no la fuente. El Padre es quien posee cada recurso, abre cada puerta, da cada idea y sostiene cada aliento. Cuando internalizas eso, suceden dos cosas: humildad y descanso. Humildad, porque dejas de jactarte de tu propia fuerza. Descanso, porque dejas de cargar un peso que nunca fuiste diseñado para sostener. Todavía trabajas, todavía planeas, todavía te sacrificas, pero lo haces como alguien conectado a una fuente inagotable, no como alguien tratando de fabricar milagros de la nada. Estos no son consejos lindos de mentalidad, son cambios no negociables para alguien en tu posición. Permanecer en viejas formas de pensar te costará a ti y a los que dependen de ti. Deja que Dios confronte tus pensamientos. Deja que Él derribe las narrativas internas que te mantienen pequeño e impotente. No puedes cargar una asignación generacional con una mentalidad temporal, herida y de supervivencia. Tu pensamiento tiene que elevarse al nivel de lo que Dios está construyendo en tu vida. Ahora que sabes quién eres y por qué el peso es tan intenso, la pregunta se vuelve brutalmente práctica. ¿Cómo cargas esto sin romperte? ¿Cómo te mantienes en este rol sin colapsar bajo él? La verdad es simple y peligrosa al mismo tiempo. No puedes seguir sirviendo de una copa vacía.
Si intentas ser la fuerza de todos mientras descuidas tu propia conexión con Dios, no estás siendo noble, estás siendo autodestructivo. Podrías aguantar por una temporada, pero eventualmente aparecerán grietas en tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones, tu fe. Ser un proveedor espiritual no significa que eres invencible, significa que eres responsable de ser llenado. Tu mayor deber no es otra tarea en tu lista de cosas por hacer, es tu propia intimidad con Dios. La oración no es un ánimo opcional para una persona en tu posición, es oxígeno. La palabra de Dios no es contenido inspirador, es tu comida. La adoración no es una lista de reproducción, es el lugar donde el peso que cargas se intercambia por su presencia. Y el verdadero descanso no es pereza, es obediencia. Elías aprendió esto de la manera difícil. Después de una victoria masiva en el Monte Carmelo, después de llamar fuego del cielo y exponer la oscuridad frente a una nación, se estrelló. El miedo, el agotamiento y la desesperación lo golpearon tan fuerte que le rogó a Dios que le quitara la vida. Este es un profeta, un hombre de Dios, y sin embargo golpeó la pared tan violentamente que quería dejarlo todo. ¿Qué hizo Dios? No le predicó primero, lo dejó dormir. Envió un ángel para alimentarlo. 2 veces. Solo después de que Elías durmió y comió, Dios lo llamó a levantarse e ir a la siguiente asignación. Esa historia es una advertencia para ti. Incluso los más ungidos, los más llamados, los más encendidos, se quemarán si no honran los ritmos básicos de descanso y reposición. No puedes espiritualizar la desobediencia al diseño de Dios para tu cuerpo y alma. Ignorar tus límites no es fe, es orgullo envuelto en lenguaje religioso. En la vida real, esto significa que tienes que construir cosas no negociables en tu horario. 10 o 15 minutos por la mañana donde apagas las distracciones y realmente hablas con Dios, no solo piensas en Él. Tiempo en la palabra donde dejas que Él te hable, no solo pasas versículos en las redes sociales. Momentos en tu semana donde sales del hacer constante y dejas que tu sistema nervioso se calme en su presencia. Eso puede significar decir no a ciertas demandas que la gente pone sobre ti. Eso puede significar dejar algunas llamadas sin respuesta, no porque no te importe, sino porque estás eligiendo la fuerza a largo plazo sobre complacer a la gente a corto plazo. También significa que no puedes cargar esto solo. Los proveedores a menudo son alérgicos a pedir ayuda. Estás acostumbrado a ser el fuerte, el que arregla, el que escucha, el rescatador. Pero incluso Jesús no caminó su camino solo. Tenía amigos cercanos, dejaba que la gente le ministrara, pidió a sus discípulos que velaran y oraran con él en su hora más angustiosa. Si el Hijo de Dios invitó a otros a su dolor, ¿quién eres tú para fingir que puedes cargar todo por ti mismo? Necesitas al menos 1 o 2 personas con las que puedas ser honesto, personas que orarán contigo, te dirán la verdad y te recordarán quién eres cuando lo olvides. Déjame darte una imagen. Imagina a alguien que pasa años siendo a quien todos llaman en una crisis. Responden cada mensaje, aparecen para cada colapso y regalan cada dólar extra. Por fuera, son el héroe. Por dentro, están colapsando. Un día, su cuerpo comienza a fallar. Sus emociones caen en espiral y su fe se siente entumecida. En ese momento, tienen una opción: seguir fingiendo que están bien hasta que todo se rompa verdaderamente, o finalmente admitir: necesito ser llenado, necesito ayuda, necesito a Dios más de lo que necesito ser necesitado. El día que eligen volver a la presencia de Dios como hijo o hija primero, no como rescatador, es el día que entran en la verdadera fuerza. Desde ese lugar, todavía cargan peso, pero lo cargan con las manos de Dios debajo de las suyas. A eso es a lo que estás siendo invitado. No se supone que seas el salvador de tu familia. Se supone que seas quien se mantiene lo suficientemente cerca del Salvador para que su fuerza fluya a través de ti. Si intentas cargar este rol sin eso,
el costo será catastrófico. Pero si eliges proteger tu conexión con Él, como si tu vida y tu asignación dependieran de ello, encontrarás una manera de mantenerte en tormentas que te habrían destruido antes. Ahora mismo quiero que tú, donde quiera que estés, te pongas de acuerdo con esta oración. Si puedes, pon tu mano en tu corazón o incluso di en voz alta: Señor, estoy escuchando. Voy a orar por ti como el que carga peso, como el que se para en la brecha, como el que el cielo ha estado entrenando en la oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, levanto a esta persona mirando ahora mismo. Tú ves cada lágrima que nunca explicaron, cada noche que no pudieron dormir, cada momento que se mantuvieron unidos para que otros no se desmoronaran. Los has visto ser el fuerte cuando se sentían más débiles por dentro. Te agradezco que ni una escena de su historia te haya sido oculta. Hoy pido que tu presencia caiga pesadamente sobre ellos justo donde están. Deja que la atmósfera a su alrededor cambie. Deja que cada mentira que dice: estás siendo castigado, estás olvidado, estás solo, sea expuesta y destrozada por tu verdad. Habla profundo en su espíritu. Estás siendo preparado. Eres visto. Eres necesario. Oro por su corazón primero. Dios, sana los lugares que se han entumecido por la decepción constante. Sana los lugares que se endurecieron solo para sobrevivir. Donde han resentido secretamente el peso, perdónalos y libéralos. Donde te han culpado porque no entendían, envuélvelos en misericordia y muéstrales tus intenciones de nuevo. Saca las flechas de traición, de rechazo, de sentirse usados y no apreciados. Reemplaza la amargura con una fuerza feroz y limpia que viene de saber que son amados, no usados. Señor, oro por su mente. En el nombre de Jesús, vengo contra cada ciclo de pensamientos ansiosos, cada atormentador, y sí, cada susurro que les dice que le fallarán a su familia, le fallarán a su futuro, te fallarán a ti. Declaro una mente sana sobre ellos. Deja que tu sabiduría inunde su pensamiento. Muéstrales estrategias para las finanzas, para las relaciones, para las decisiones que necesitan tomar. Enséñales la diferencia entre lo que es su responsabilidad y lo que no lo es. Rompe la presión que dice todo depende de ti y ánclalos en la verdad de que todo depende de ti. Tú eres la fuente. Ellos son el vaso. Oro por su cuerpo. Donde el estrés ha estado viviendo en sus músculos, en su corazón, en su estómago, deja que tu paz traiga liberación. Dales descanso sobrenatural. Guíalos hacia ritmos saludables, hacia cambios prácticos que protejan el templo que les diste. Dales el coraje para decir no cuando lo necesiten y la humildad para pedir ayuda sin vergüenza. Ahora hablo sobre su hogar y linaje. En el nombre de Jesús, declaro que los ciclos de pobreza, adicción, caos, infidelidad y miedo se rompen, comenzando con ellos. Estoy de acuerdo con el cielo en que esta persona es un punto de inflexión en su historia familiar. Deja que sus hijos, sus hermanos, los conectados a ellos, caminen sobre pisos que son más fuertes debido a las decisiones que están tomando ahora mismo. Abre puertas que ningún hombre pueda cerrar. Envía a las personas adecuadas para pararse a su lado. Rodéalos de intercesores, mentores y verdaderos amigos que no los drenen, sino que los afilen y apoyen. Finalmente, Señor, pido fuego fresco sobre su llamado. Deja que sientan incluso ahora que están entrando en un nuevo nivel de claridad y autoridad. Dales audacia para decirte sí completamente, para dejar de minimizar quiénes son en tu plan. Hazles saber que este momento no es teoría, es un cambio. Sella esta palabra en su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha golpeado tu espíritu, quiero que la marques en lo natural. Escribe 777 en los comentarios como tu declaración de que estás de acuerdo con el cielo. Escribe una frase de fe sobre tu rol y luego dale me gusta, suscríbete y comparte esto con al menos una persona que sepas que está cargando un peso pesado. Ese simple acto eres tú diciendo, no me alejaré de esto.
lo recibo y caminaré en ello.